Precandidatos a la alcaldía de Medellín, personas que han expresado su intención de participar en la contienda electoral de octubre de 2023 para regir los destinos del distrito, de la capital del departamento. Y en Consejo de Redacción, todas las semanas, los martes, estamos haciendo un ejercicio de acercarnos un poco a ellos, de conocerlos, de visualizar qué están expresando, qué análisis hacen de las coyunturas. Juan Camilo Restrepo, ex alto comisionado para la paz, ex alcalde encargado por el gobierno de Iván Duque, es uno de esos precandidatos. Doctor Juan Camilo, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para el doctor Upegui, para Andrea, Juan Carlos, para todos los televidentes. Y permítame también saludar con un mensaje de condolencia a las familias de los 8 fallecidos ayer en el accidente aéreo que ocurrió en la ciudad de Medellín. Muy complacido de estar en este espacio. Y Juan Carlos Upegui, exsecretario de despacho, integrante del Movimiento Independiente, es el que tiene hoy en el gobierno de Medellín al alcalde Daniel Quintero. Bienvenido, qué bueno tenerlo para que conversemos esta mañana. Felipe, muy buenos días, un saludo muy especial a Andrea, a Juan Carlos, a Juan Camilo por supuesto y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en Teleantioquia. Es un ejercicio de acercamiento, más que temas de programa de gobierno, porque eso vendrá después. De hecho, esta nómina grande de 20 y tantos precandidatos poco a poco se depurará, pero nos queremos acercar a ustedes para saber qué análisis están haciendo de la ciudad. Empecemos con una coyuntura, nos gustan las coyunturas informativas, tema aeropuerto, la tragedia de ayer, 8 personas fallecidas y el debate otra vez en el tapete, si las operaciones del Olaya deben moverse, precandidato Juan Carlos, a otro territorio, a la segunda pista que se necesita en el José María, a construir uno en el norte en San Pedro, en Santa Fe de Antioquia. ¿Usted de ese tema qué opina? Bueno, lo primero es expresar la solidaridad con las víctimas de este desafortunado hecho. Hace 16 años tuvimos una tragedia similar en la UPB, cuando 7 personas, entre ellos 2 niños, perdieron la vida por un accidente aéreo también. Yo creo que es importante que estos hechos nos lleven a reflexionar sobre si necesitamos transformar el urbanismo. Y creo que hay una oportunidad porque la próxima administración va a discutir el POT. Y en esa discusión del POT quizás hay que abrir la reflexión ciudadana sobre la necesidad de mover o no el aeropuerto, pero con un consenso ciudadano, que participen los urbanistas, los académicos, claro, los activistas y también desde la perspectiva del cambio climático, como lo estamos viviendo con todas estas lluvias, qué tenemos que hacer como ciudad para mitigar los efectos y adaptarnos con éxito para tener una ciudad más resiliente y sobre todo que seamos los ciudadanos, que seamos la gente de Medellín quienes tomemos esa decisión tan importante para la ciudad. Juan Camilo, ¿el aeropuerto La Herrera debe permanecer donde está? ¿Sus operaciones deben quedarse o deben irse a otra parte? Mire, Felipe, yo prefiero no dar un debate a fondo sobre el tema, atendiendo al dolor de las familias, y uno no puede conectar los accidentes aéreos con una discusión eminentemente técnica. Pero permítame, yo le hago varias reflexiones, no muy profundas. Lo primero, una cosa es, mediante acuerdo municipal, discutir la naturaleza del aeropuerto, que en meses anteriores se suscitó esa discusión, ese es un tema mediante acuerdo, y otro muy distinto es hacer el planteamiento para trasladar la pista del aeropuerto Olaya Herrera. Discusión y competencia que le corresponde es a la Aeronáutica Civil. Quiero hacer esa precisión. Segundo, hay que tener en cuenta que hay de por medio una concesión hasta el año 2030 y que, por supuesto, ese debate a partir del 1 de enero del año 2024, como alcalde de la ciudad de Medellín, estamos en disposición de dar, por supuesto, entendiendo que se puede dar una concesión vial hacia el municipio de San Pedro, pasando por San Félix, para tener una posibilidad en lo que se conoce como el Llano de Ovejas. También hay la posibilidad en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Y también que quede claro que no son excluyentes la segunda pista que se está planteando en el José María Córdoba, con tener la posibilidad a partir del 2030 tener un aeropuerto regional, sea en el norte o en el occidente antioqueño. De manera que el 31 de enero del año 2026, cuando tengamos aprobado el nuevo plan de ordenamiento territorial, ya le tendremos esa definición a la ciudad de Medellín.
Precandidato Juan Carlos Upegui, no puedo desaprovechar su presencia acá para preguntarle precisamente por una polémica que se generó a raíz de un trino que usted publicó ayer en el cual culpaba al Centro Democrático por la no aprobación de ese proyecto de traslado del aeropuerto La Herrera, ante lo cual respuestas como las del hoy representante Daniel Carvalho sugieren que ese proyecto nunca se votó de esa manera, que así no estaba planteado y que por lo tanto ese trino que usted publicó faltaba a la verdad. ¿Por qué expone usted en este momento ese trino y culpabilizando al Centro Democrático? Yo creo que la oposición en Medellín ha sido mezquina en negarle a la ciudad el avance en proyectos que le pueden generar muchísimo futuro. Entre ellos, lo que se presentó fue transformar el aeropuerto en una empresa comercial industrial del Estado que le permitiría crear las condiciones para en su futuro trasladar, si es necesario, la pista a otros lugares o también crear una segunda pista en el aeropuerto de Río Negro. Nosotros estamos viviendo una reactivación económica en la ciudad que trae miles de turistas. Estamos viendo cómo el aeropuerto de Río Negro cada vez está más congestionado. Entonces, es una situación que necesita ser abordada y yo creo que los argumentos esgrimidos por la oposición, por el Centro Democrático en particular, en el Consejo de Medellín, para negar este proyecto, no fueron acordes con las expectativas de ambientalistas, de urbanistas y sobre todo de ciudadanos que queremos que las discusiones en Medellín se den sobre el futuro y no simplemente sobre rencillas políticas alrededor de la oposición al alcalde Daniel Quintero. Doctor Juan Camilo, frente a ese tema, un acuerdo municipal que tiene que ver con la transformación de una empresa industrial y comercial. Yo quiero hacer una réplica al doctor Upegui. Es que vuelvo y repito, acá no hay nada que tenga que ver con el Centro Democrático. Una cosa es poder cambiar la naturaleza del aeropuerto, que se hace mediante un acto administrativo en el Consejo de Medellín. Eso es un tema, y otro muy distinto son las competencias y lo que implica tener un traslado operacional de las funciones de una pista desde el punto de vista aeroportuario. Son temas distintos, no engañemos a la gente ni generemos distracción. Pero además lo más grave, y es que un trino en caliente cuando hay víctimas de por medio. No, la ciudad no requiere más polarización. Esto no es un tema ni de uribismo ni de Centro Democrático. Este es un tema que no tiene nada que ver con la segunda pista de Río Negro. Son temas totalmente distintos. Lo que pasa es que en aras de buscar una pelea y de cazar discusiones, metemos todo en un mismo costal para enredar a la opinión pública. Que quede claro que las competencias son distintas y que son temas que al final del día podrán articularse después del 2030, atendiendo a que hay una concesión firmada, pero nada tiene que ver el uribismo y nada tiene que ver el Centro Democrático con este tema. Bueno, es una interpolación. Doctor Upegui, hablemos de propuestas. O sea, usted representa la sangre joven, la propuesta nueva, el movimiento independientes. La gente lo está viendo en Medellín, en Antioquia. ¿Qué le propone a la gente? Hay gente que dice que arrancamos muy ligero, pero hay gente que está viendo qué le propone como candidato a la alcaldía, a la ciudad. ¿Qué seguir? ¿Qué planes? ¿Qué propuestas tienes? Bueno, en este momento el movimiento Independientes está en la construcción de una propuesta de ciudad. Sí. Una propuesta de ciudad que va a definir mediante un mecanismo interno la selección de los principales cuadros políticos y dirigencias que vamos a participar el próximo año. Y yo sí creo, como se ha expresado acá, que es necesario dar un debate político. Y la ciudad va a entrar en un tipo de tensión política, porque acá no vamos a permitir que el uribismo, que el Centro Democrático, que los sectores conservadores de la ciudad recuperen el poder para entregárselo a las élites que siempre han venido usufructuando y apoderándose de las empresas públicas de la ciudad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en este momento? Como sociedad, como ciudad, dar esas discusiones pacíficamente, eso sí, pero con contundencia. Y las diferencias que se han construido políticamente en este momento, no vamos a ceder ni un centímetro en ellas. Aquí no vamos a agachar la cabeza, aquí no nos vamos a rendir y nos vamos a dejar intimidar por los discursos de odio, mentiras, que desde el primer día, porque es que acá tenemos que decir que a esta administración no la han dejado gobernar. Desde el primer día ha habido un boicot y la revocatoria, que es un intento del uribismo, desde el 1 de enero, para tumbar una administración que fue elegida con un mandato popular. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como movimiento es dar un paso al frente,
y con contundencia defender las ideas que nos llevaron a conquistar de alguna manera la administración municipal y poder darle continuidad a esos proyectos que hemos construido con tanto anhelo. Juan Camilo, esta ciudad, en términos de lo que expone el precandidato Juan Carlos, ¿esta ciudad va bien o va mal? ¿Usted qué evaluación hace de cómo va Medellín desde su administración? Bueno, yo voy a poner un símil. Cuando uno hace una evaluación, quienes hemos sido profesores y el estudiante hace trampa, lo que hace el profesor es quitarle el examen y anularlo. Le puede poner 0 o le puede poner 1. Pero déjeme, yo hago alguna aclaración frente a lo que dice el doctor Upegui. Esta ciudad en los últimos años la han impregnado de las 3 P: del populismo, de la posverdad y de la polarización, que son 3 P que no corresponden a lo que somos los medellinenses. Nosotros le vamos a proponer a Medellín, a partir del 1 de enero del año 2024, porque yo me he preparado no para ser candidato, me he preparado para ganar y gobernar. Y le vamos a proponer recuperar 4 principios. El primero, el de la inclusión, el de la unidad, donde el sector público y el sector privado son las esferas que le resuelven los problemas sociales a la ciudad de Medellín. No es el estatismo ni el populismo el que resuelve los problemas de la ciudad, de la persona de a pie. En segundo lugar, le vamos a recuperar a Medellín las formas, las maneras y las capacidades para que los secretarios de despacho, para que los directores de los entes territoriales, de los entes descentralizados, estén a la altura de lo que significa dirigir la segunda ciudad más importante, el distrito, por supuesto, más importante de Colombia. En tercer lugar, le vamos a proponer recuperar la transparencia y la confianza, que el ciudadano entienda que su mandatario, que su alcalde es un hombre transparente y que genera confianza. Y en cuarto lugar, le vamos a devolver a Medellín la esperanza a partir de sueños realizables, entendiendo que a partir del 1 de enero del año 2024 tendremos que tomar decisiones bajo principios de gerencia, bajo principios de microgerencia, porque son tantas las dificultades y tantos los problemas que tiene hoy Medellín que no merece hacer ejercicios de prospectiva ni de populismo que tanto daño le hacen a la ciudad. Juan Carlos, la misma pregunta. A su juicio, ¿Medellín va bien o va mal? Yo creo que hay que evaluar todos los factores que están en este momento sucediendo en la ciudad. Hay hechos muy positivos. Acabamos de tener el concierto de Bad Bunny, donde miles de turistas vinieron a la ciudad. Tenemos los alumbrados de Encanto en diciembre, que van a ayudar a la reactivación económica. Medellín ha sido la mejor ciudad manejando la reactivación económica después de un periodo muy difícil como fue la pandemia, donde tantos comerciantes, ciudadanos de a pie sufrieron los embates de haber perdido sus trabajos y de haber perdido también las oportunidades de salir a vender sus productos. Entonces, yo creo que Medellín se está reactivando bien, pero tenemos unas desigualdades estructurales, unas desigualdades que fueron construidas durante gobiernos, malos gobiernos, que durante los últimos 20 años solo trabajaron para una élite. Solo hicieron lo que el gobierno necesitaba que hiciera para beneficiar ciertos grupos económicos. Y eso dejó a la mitad de la ciudad por fuera. Es que no podemos negar que Medellín es una ciudad que históricamente ha tenido el 50% de informalidad, que ha sido presa de la violencia, que no le ha dado oportunidades a sus jóvenes y a las mujeres. Entonces, nivelar la cancha, superar esas desigualdades estructurales requiere políticas de largo plazo y obviamente transformación de la vocación económica, pero también transformación del urbanismo y de cómo habitamos el territorio. Y en ese sentido yo sí quiero reafirmar que el POT del próximo administración es una gran oportunidad para que el territorio se adapte no solo a las consecuencias del cambio climático, sino para que podamos densificar el centro de la ciudad. Si nosotros miramos hoy cómo está Medellín, vemos que la mayor cantidad de personas viven en las laderas, con una densidad poblacional que nos lleva a ser la tercera ciudad más densamente poblada del mundo. Esas cargas urbanísticas tenemos que trasladarlas al centro de la ciudad para potenciar las actividades económicas, formalizar los venteros ambulantes, ayudarle a la gente que más lo necesita, a los que sufren, a la gente que no ha tenido todas las oportunidades, y por eso necesitamos darle una visión de largo plazo a todos los proyectos como Valle, el software, Ecociudad, y para eso estamos acá como movimiento, para dar una propuesta de ciudad, dar una discusión de ciudad que le permita a los ciudadanos tener la mejor decisión para el próximo año. Precandidato Juan Camilo Restrepo, el próximo alcalde de Medellín
pues a todas luces se va a encontrar con una ciudad muy dividida, y ahorita también preguntamos la percepción del precandidato Juan Carlos Upegui. ¿Usted qué haría para unir esta ciudad en torno a un mismo fin, a un mismo propósito? Entender que el 29 de octubre a las 4 de la tarde termina la contienda y que a partir del 1 de enero voy a gobernar para todos. Y entender gobernar para todos es hacer un llamado a la unidad, hacer un llamado al sector privado, al sector social, al pequeño, micro, mediano, a sectores deportivos, a sectores culturales, a toda la diversidad, porque el 1 de enero tenemos entre todos que reconstruir, que ayudar a sacar adelante esta ciudad, para resolverle los problemas a la gente, porque es que la microgerencia y las dificultades que tenemos son tantas que tenemos que empezar a trabajar entre todos, unidos, a partir del 1 de enero. Es un mensaje de reconciliación, pero con firmeza, pero con autoridad, con entender que tenemos que hablar claro para resolver los problemas. No es entrar en romanticismos y simplemente en palabras al aire, no. Es entender que tenemos dificultades en movilidad, en seguridad, en medio ambiente, en educación, en salud, en deporte. Tenemos un reto muy grande que es dejar el plan de ordenamiento territorial para los próximos 12 años a esta ciudad. Un reto muy grande de trabajar articuladamente con el próximo gobernador de Antioquia, porque el alcalde de Medellín es el alcalde del distrito, pero es el alcalde metropolitano, pero es el alcalde de Antioquia, para trabajar con el próximo gobernador de Antioquia. De manera que nosotros tenemos el patrimonio más importante, que es nuestra hoja de vida. Yo he trabajado tanto en el sector público como en el sector privado y me he caracterizado por saber trabajar en equipo, que es el liderazgo del siglo XXI. Se equivocan quienes quieren polarizar, quienes quieren impregnar de odio a esta sociedad para ganar argumentos políticos. Precandidato Upegui, su respuesta. A nosotros nos han dicho que tenemos que unirnos a quienes destruyeron Hidroituango, a quienes saquearon la ciudad por décadas. Y mi respuesta es contundente. En este momento hay más de 10 edificios en la ciudad que están en riesgo de colapso por malas decisiones de los constructores. Entonces nos tenemos que unir a ellos sabiendo que cometieron los errores y dejaron a las familias en problemas y muchas veces en la calle. No, nosotros nos vamos a unir con la gente. Vamos a trabajar con la gente, como siempre hemos trabajado, con los ciudadanos de a pie, con aquellas personas que no han tenido las oportunidades para educarse, que no han tenido acceso a las oportunidades laborales, que no se han podido formar, que siempre fueron excluidos de todos los accesos a los círculos de poder. Vamos a trabajar con la gente, con la ciudadanía, con independencia de esos grandes poderes que siempre han gobernado Medellín. Una pregunta para los dos. Es que déjenme. La última ya. Sí, porque si no pierdo la avenida y me pagan, entonces mejor. Para los dos. Ustedes en Independientes tienen 2 precandidatos. André, la secretaria 6 precandidatos. Exacto, esa es la pregunta. ¿Cuántos son? ¿Y cuál va a ser el mecanismo para llegar como un único candidato? Igual para usted. ¿Usted va por firmas o va por un aval de un grupo político? Vamos con tu respuesta, candidato. Bueno, el movimiento Independientes Sí. en este momento está en un proceso de definición interna sobre los mecanismos para escoger el candidato a la alcaldía de Medellín. Hay en este momento 6 cuadros políticos, 6 dirigentes que han dado un paso al frente Ya. para, desde sus diferentes posiciones, como André Uribe, Checho López, Ana María Valle, El Mocho Romero, Juan Daniel Pulgarín, vamos a ofrecerle a la ciudad una diversidad de visiones. Y a partir de... ¿Corredor no está ahí, el exconcejal? Albert Corredor está ahí No, o está ahí. Él No, dijo- porque nosotros hacemos parte del movimiento Independientes. Ya tendremos que ver con otros candidatos si es necesario crear otro mecanismo para buscar unidad. Entiendo, Y lo sí. que sí es claro es que vamos a buscar la unidad para derrotar el candidato del uribismo, el candidato del Centro Democrático, el candidato que represente la continuidad del gobierno de Iván Duque en las próximas elecciones. Usted, el candidato al uribismo. Vea, Juan Carlos, lo primero es que queda ante la opinión pública claro que allá está el discurso de la polarización y del odio, y acá está el discurso que le quiere proponer a Medellín, una unidad para sacarla de sus dificultades. A mí no me pongan estigmatizaciones, pero tampoco me da miedo decir
que si tengo reconocimiento, aprecio y admiración por lo que hizo el doctor Álvaro Uribe, a mí eso no me da miedo, porque además en el año 2002 este país estaba fracasado y el doctor Álvaro Uribe le abrió una luz de esperanza, y no por eso van a decir que soy del Centro Democrático. A mí no me da miedo que me estigmaticen, primero. Segundo, lo que Juan Camilo Restrepo está proponiendo es una gran coalición, que los egos y los egoísmos yo los dejo a un lado, donde en esa gran coalición pueden existir muchos precandidatos, y que al final de todo este proceso, sin polarización, sin poner en riesgo el triunfo, Juan Camilo Restrepo está en disposición de deponer su candidatura. Mientras que definimos esa gran coalición, en lo que respecta a este servidor, trabajar de la mano del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, estaré recorriendo los barrios, las calles, porque vuelvo y repito, yo no me he preparado para ser candidato, yo me he preparado para ganar y gobernar, y en esa gran coalición, por supuesto que estamos pensando en el mecanismo de las firmas, pero tampoco podemos ser excluyentes para que lleguen partidos políticos que quieran trabajar por esta ciudad. Juan Carlos Upegui, Juan Camilo Restrepo, precandidatos a la alcaldía de Medellín, 2 precandidatos más que pasan por esta mesa de trabajo, los estamos sondando. Por supuesto quedan muchos temas importantes, Hidroituango, bueno, ni hagamos la lista porque nos quedamos haciendo la lista. Ya tendremos tiempo más adelante, reitero, cuando las nóminas y las voluntades hacia lo que será la disputa de octubre de 2023 se depuren y definan, de tenerlos más acá con nosotros para seguir estas conversaciones. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Felipe, y a toda la mesa por la invitación. Mucho gusto, Juan. Juan Camilo, antes de despedirlo, es que ya no como precandidato, sino como ex alto comisionado para la paz, en un minuto su concepto de la retoma de diálogos con el ELN, por algo muy puntual y muy claro. Fueron ustedes en el gobierno de Iván Duque quienes rompieron ese proceso que había iniciado Juan Manuel Santos. 3 consideraciones. Ayer vi una foto. Esa foto parece más una foto de amigos que contradictores. Segundo, dejar claro que la última vez que hubo un proceso de diálogo con el ELN en el gobierno del expresidente Santos, en esos 17 meses con este grupo de delincuentes hubo más de 100 asesinatos, más de 10 secuestros y más de 400 actividades de terroristas. Entonces dirán, no, es que Juan Camilo como ex alto comisionado está en contra de la paz. No, yo estoy de acuerdo con la paz, con la negociación, pero tratándose de este grupo deben de existir son negociaciones jurídicas, más no políticas. ¿Y por qué no deben de ser políticas? Porque están sistemáticamente dedicados al narcotráfico. Y el narcotráfico no es un delito conexo al delito político. Yo quiero que esto salga bien, por el bien del país. Pero los primeros pasos que se han dado no son nada alentadores. Juan Felipe, Camilo me gustaría señor, controvertir un poquito esa pero es que posición. este no es un asunto de precandidatos a la alcaldía, pero tiene como 30 segundos bien secretario puede. de no violencia, me gustaría Vale, dar mi vale, Dale. posición. Yo creo que los diálogos siempre son acertados, que este país necesita buscar la paz, que el gobierno de Iván Duque dejó el país con más de 1000 líderes sociales asesinados, 260 masacres, 260 firmantes de los acuerdos de paz asesinados, que le incumplió a la paz, que fue un gobierno de la guerra, que fue un gobierno que promovió la violencia, que asesinó casi 100 jóvenes en las marchas, que encarceló otros 100. Entonces yo creo que ningún excomisionado de paz del gobierno de Duque tiene autoridad moral acá para dar ningún concepto sobre la paz en Colombia. Venga, pero es que se refirió que no tengo autoridad moral, no. No hablemos de la moral, doctor Upegui, que eso sí que le hace falta a usted y a su equipo. Entonces no se vengan con la moral. Y lo otro, frente a la implementación de los acuerdos de paz, déjeme decirle que cuando fui comisionado de paz, obtuvimos la presidencia de la Convención de Ottawa en lo que es la acción integral contra las minas antipersonales. Eso fue un gran logro que tuvo el gobierno del señor expresidente Iván Duque. Y por supuesto, la implementación en los 170 municipios PEDET. Pero por supuesto, rechazamos cualquier asesinato de los líderes sociales en Colombia, porque cualquier cifra superior a 0 es lamentable. Pero dimos todo para cumplirle no solamente al proceso de paz, a la implementación, sino también a la firma del acuerdo con ese grupo que es la FARC.